como Omega, quedé embarazado. Escuché a alguien decirle a Mason: Señor, ¿qué hacemos si alguien aquí en la prisión está esperando un hijo? Estaba a punto de suplicarle, pero Mason, con el rostro serio, respondió: La gente aquí no merece tener hijos. En ese instante sentí un frío recorrerme el cuerpo. Mason alzó la mirada desde su escritorio y me vio. ¿Qué pasa? ¿Viniste por algo? Negué con la cabeza y regresé a mi celda, pero no pude evitar vomitar. Al salir de prisión, con el vientre ya grande, tuve que lidiar con todos a mi alrededor. Mason me miró con los ojos enrojecidos. ¿De quién es ese hijo? No. Me encerraron en la que dicen es la prisión más peligrosa del distrito S. En realidad, soy inocente. Toda mi familia cayó en desgracia, y a mí me arrojaron aquí como si nada. El primer día en prisión, me arrodillé a los pies de Mason. Él hojeaba mi expediente mientras yo temblaba. ¿Tu feromona huele a flor de nieve? Preguntó Mason. Su voz sonaba como hielo chocando contra cristal. Muy agradable, y su rostro parecía el de un dios. Me estremecí, cubriéndome el cuello. Ni siquiera había liberado mis feromonas. Cuando estuve encerrado con los demás, todos parecían temerle bastante a Mason. Decían que todos los que entraban salían hechos polvo, menos yo, que no recibí ni un golpe por portarme bien. Con lo inocente que te ves, no me digas que ese tipo frío y arrogante se fijó en ti. ¿Ves al preso detrás de ti? Se puso gallito y le rompieron las piernas. Hasta las uñas le arrancaron. ¿En serio? ¿Tan bestia es esto? Recordando la mirada fría de Mason, solo podía sentir miedo. Pero esa misma noche, ya alguien vino a buscarme problemas. Como tengo un rostro llamativo y atractivo, hubo quien intentó aprovecharse. Me drogaron. Grité desesperado, mientras las luces del pasillo parpadeaban. Mason entró caminando como si nada. Con esa mirada suya altiva, me arrastré hasta su pantalón y traté de ganarme su favor. Señor, por favor, ayúdeme. Me llevaron a su oficina, pero Mason no reaccionó. Apreté los dientes mientras mi feromona se hacía cada vez más intensa. Finalmente, Mason alzó la mirada, impasible, y dijo: Ven aquí. Me arrastré hacia él, llorando. Señor, por favor, márcame. 2. Después de eso, muchas veces terminé con el pelo empapado de sudor. Mason me sujetaba del cuello y no sé cuántas veces mordió mis glándulas. Me hacía estremecer hasta la espalda. Al día siguiente, me dio flojera levantarme, así que lo miré. Señor, ¿puedo descansar hoy? Mason ya se había sentado como todo un comandante, pero después de un rato, me sorprendió con un «¿puedes?». La comida de anoche sabía horrible, tengo mucha hambre, ¿me puede dar algo? Yo sabía cuándo y cómo pedir las cosas. Al final, aunque Mason no dijo nada, alguien trajo comida. Huevo frito con mantequilla, bistec, sándwich de carne y leche caliente. Después de holgazanear 3 días, al regresar al entrenamiento, todos me miraban raro. ¿Supiste? El tipo que intentó sobrepasarse contigo era alguien muy importante allá afuera. Aquí adentro también era de los grandes. El señor Mason se encargó de él personalmente. Desde entonces, nadie se atrevió a tocarme. Hasta que un día la comida era solo agua de restos. No lo soporté más, así que decidí convertirme en el canario dorado de Mason. Todos los días lo mimaba yo primero. Y él me marcaba una y otra vez. Hasta que últimamente empecé a tener más hambre. Un amigo cercano se dio cuenta. Estaba embarazado. Señor, ¿qué hacemos si alguien aquí en la prisión está esperando un hijo? Mason, serio, respondió. La gente aquí no merece tener hijos. De inmediato sentí un escalofrío. Justo entonces Mason alzó la vista desde su escritorio y me vio. ¿Qué pasa? ¿Viniste por algo? Negué con la cabeza y regresé a mi celda, pero no pude dejar de vomitar. Esa noche,
Mason me abrazó por detrás y murmuró con voz seductora: «Cariño». Pero yo no podía dejar de sentir miedo. Por más cercanos que fuéramos, no significaba que él realmente me aceptara. Hoy no puedo. Mason bajó la mirada y luego empezó a besarme la oreja. Te asusté. Pero las reglas son reglas. No permito embarazos en esta prisión. Todos aquí han perdido sus derechos. Asentí, aunque por dentro ya estaba congelado. ¿Y si fuera tuyo?, pregunté. Primero, no lo permitiría. Segundo, si ocurriera, se seguiría el protocolo. Me puse pálido, y Mason entrecerró los ojos. Sabía que no podía dejar que descubriera nada, así que tragué saliva y hablé. Algún día me gustaría darte un hijo. No me gusta lo complicado. Sé bueno y compórtate. Mason me acarició la parte trasera de la cabeza, pero yo solo sentí escalofríos por la espalda. ¿Qué estaba soñando? Al final, solo era un juguete para él. 3. Al día siguiente, mi amigo me preguntó: ¿hablaste con Mason? Últimamente, algunos presos han podido salir antes de tiempo, me dijo. Si tienes un hijo, tal vez Mason tenga piedad y te deje ir. Sentí los ojos húmedos. Estaba por responder cuando vi llegar a un nuevo recluso. Venía justo detrás de Mason, y para mi sorpresa, Mason no me dirigió ni una sola mirada. Ese chico nuevo tenía cierto parecido conmigo. Cuando pasó a mi lado, el joven Omega de rostro claro tiró mi bandeja al suelo. La salsa de tomate manchó mi ropa, y lo miré fijamente. Director, dije, bajando la cuchara con tono dolido, mientras miraba a Mason. Pero él ni me respondió, solo se fue con el chico nuevo. De inmediato, todas las miradas se clavaron en mí, con hostilidad. En esta prisión ya había hecho algunos enemigos, y si perdía la protección de Mason, ¿acaso ahora Mason iba a abandonarme? ¿Y el hijo que llevo dentro? No quise seguir pensándolo. Cuando Mason me llamó a su oficina, esta vez no lo traté como antes. Él me explicó. Entre él y yo no hay nada. No hagas caso a los rumores. Lo de ayer tuvo sus razones, pero para mí tú sigues siendo el más importante. Me atrajo hacia su pecho, sentándome en sus piernas. Su mirada brillaba con ternura. Apoyó la cabeza en mi hombro y respiró hondo como si no quisiera soltarme. Sus dedos, finos y elegantes, acariciaban suavemente mi cintura. ¿Por qué ya no me llamas amor?, me preguntó con un gesto burlón. ¿Estás celoso? Tomó mi mano y la colocó en su cuello, hablándome con voz envolvente. Vamos, quiero escucharte llamarme amor. Estaba a punto de ceder, pero en ese momento, el nuevo recluso abrió la puerta. Mason lo miró y, al instante, su rostro se tornó frío. Vuelve a tu celda, me ordenó. Le di una patada con rabia y me limpié las lágrimas. 4. Esa noche, Mason no me llamó. Y por la mañana, ya todos sabían quién era el nuevo recluso, el primer amor de Mason. ¿Supiste del nuevo? Ese Omega tan delicado, se llama Jacob. Es el prometido del director. Dicen que estuvieron juntos un tiempo. A lo mejor Mason solo usó a Henry como sustituto. Sí, y ese Henry, todo altanero, cuando esos dos se reconcilien, seguro lo hará sufrir. Además, decían con risas desagradables, Jacob ya está compartiendo habitación con el director. Uno como el seguro saldrá antes de tiempo. ¿Y si alguien embarazado pudiera pedir libertad condicional? ¿Olvidaste que hace poco un preso federal intentó escapar fingiendo un embarazo y acabó muerto? Ni al bebé le perdonaron. Sentí aún más miedo de revelar que estaba embarazado. Pero si Jacob queda embarazado, sería distinto. Es el prometido del director. Si pasa, toda la ciudad y la prisión entera harían una fiesta. Y otros, aunque tengan hijos, no se salvarán. Mi amigo me notó afectado y trató de consolarme. No te pongas así, el director aún se preocupa por ti.
Negué con la cabeza, apreté los puños y le di una palmada en el hombro. Respiré hondo para disimular mi dolor. No te preocupes. Lo mío con Mason es solo un acuerdo. Además, él no es nada especial, siempre he fingido con él. En realidad, no me gusta. Solo era una relación por conveniencia. Apenas terminé de hablar, vi que el rostro de mi amigo se puso pálido. Número 0023, se oyó la voz fría de Mason. Mi cuchara cayó al suelo del susto. Aquí, respondí. Recógela, ordenó Mason. Tuve que salir de la fila y agacharme. Justo cuando la levantaba, Mason puso su bota sobre mi mano. Desde arriba, con expresión severa, dijo. 0023, ven conmigo. Entramos en su oficina, y al cerrar la puerta, la empujó con fuerza. Me acorraló contra la pared. Acarició mi espalda con una mano fría, mientras me hablaba en voz baja. ¿Tienes miedo de mí? Recordé los días en que Mason interrogaba a los prisioneros, cuando el castigo era brutal. Recordé aquel látigo que rompió un pedazo de la mesa. El miedo se apoderó de mí, y él lo notó al instante. ¿Me temes?, preguntó con tristeza en la mirada. Yo bajé la cabeza y eso lo desquició aún más. Sus manos me sujetaron con firmeza, con los ojos rojos y expresión obstinada. Henry, repítelo. ¿Dices que no soy suficiente para ti? Se acercó a mi oído con tono ronco. Entonces dime cómo debo ser para que me aceptes. Mason, suéltame. No me siento bien. No quiero que me toques, le dije mordiéndole la mano. Mason me miró en silencio. ¿Dices que fingías conmigo? Pasó sus dedos por mi cabello y me alzó el rostro para darme un beso profundo. ¿También fingías cuando temblabas entre mis brazos? ¿No me quieres?, preguntó mientras acariciaba mi nuca. Entonces, ¿por qué reaccionas así? Tu aroma es cada vez más fuerte. Me mordí el labio, pero no podía ocultar mi sonrojo. El olor de su feromona activaba mi periodo sensible, y ya me había acostumbrado demasiado a él. Si de verdad no me quieres, prometo no tocarte nunca más. Aunque lo decía con voz serena, aún no me marcaba por segunda vez. Mi cuerpo necesitaba su feromona para calmarse. La garganta me ardía. Mason, siempre tan serio, incluso en los momentos más íntimos. Entonces me rendí. Tiré de su camisa con suavidad y le susurré. Me equivoqué. Si siento algo por ti, por favor, márcame. Mason se detuvo. Me sostuvo el rostro con delicadeza, rozó mis párpados con ternura. 6. Mason me rodeó con los brazos, apretando con fuerza mi pecho con su mano. Mi temperatura fue subiendo, y me acurruqué contra su pecho. Le pregunté muy en serio. Mason, ¿podrías dejar que otra persona te acompañe? A medida que avanza el embarazo, va a ser más difícil ocultarlo. Cuando eso pase, con lo implacable que es Mason, seguramente solo me mirará con frialdad desde fuera del quirófano. Su primer amor ha regresado. No hay forma de que yo le interese. Además, ambos son figuras importantes en Ciudad S. El único heredero legítimo es el hijo de Jacob. Yo solo puedo desaparecer de la vista de Mason. Pensaba hacerlo en secreto, que nadie lo notara. En esta prisión no soy el único atractivo. Mira, Jacob también está aquí, dije. Aunque cambies de gusto. Conté con los dedos. Hay bastantes que estarían dispuestos. Los ojos de Mason se volvieron sombríos, y escupió cada palabra con frialdad. Estás soñando. Volvió a morder mi glándula, y terminé medio inconsciente en cama durante 3 días. Durante ese tiempo, él se quedó a mi lado, masajeándome el vientre y cuidándome personalmente. 7. Mason empezó a llamarme seguido a su oficina. Cuando él no estaba, hojeando unos documentos, vi que en la lista de liberación anticipada para dentro de 8 meses no estaba yo, pero sí Jacob. Sentí una punzada amarga en el pecho.
Resulta que realmente solo me considera un entretenimiento. Todas esas normas y estándares, para su amor verdadero, todo puede romperse. Y yo no valgo su esfuerzo. Aunque ya lo sospechaba, verlo tan claro me hizo difícil tragar el sentimiento. Mason no es mi alfa. Mientras comía, noté que los reclusos que me habían criticado antes ahora tenían las comisuras quemadas. Se lo merecían por hablar de Jacob. Uno de mis compañeros, mientras comía puré de papas, me preguntó tímidamente. Hermano, el director es un alfa de nivel S, ¿cómo hiciste para que esté contigo? Te envidio mucho. Le sonreí y le pregunté. ¿Te gusta Mason? Vi cómo bajaba la cabeza, sonrojado, y se me ocurrió una idea. Aprovechando que Mason estaba en su periodo sensible, cuando me llamó, envié al chico con él en mi lugar. Mason no suele cambiar fácilmente de pareja, dije. Después de todo, me había mantenido a su lado 2 años. Haz tu mejor intento. Si lo logras, yo podré descansar. Mi compañero me miró con complicidad. Pero no pasó ni un minuto cuando la puerta fue pateada y él fue arrojado al suelo. Mason, con la mandíbula apretada y los ojos inyectados, me arrastró hacia adentro. Henry, explícame. Hermano, solo intentaba presentarte a alguien, dije, con los ojos vidriosos. Hay personas dispuestas a estar contigo, no hace falta que me trates así. Él apenas toca a Jacob, pero a mí. Tal vez es que Jacob es más valioso. Déjame en paz, ya no quiero venir aquí. Mason me apretó el brazo con fuerza, y mordió mi glándula frente a todos. Grité, las piernas me temblaron. Un estremecimiento me recorrió el cuerpo. Con voz helada, dijo. Henry, presta atención. Esto sí es tratar mal a alguien. Mis orejas se sonrojaron de la vergüenza. Mason me subió a la mesa y me esposó. Comenzó a desabrochar mi ropa, mientras el chico seguía en el suelo. Él nunca me había expuesto ante otros así. Además, odiaba los chismes y castigaba duramente las bromas de mal gusto. No podía soportar la humillación, y la puerta seguía abierta. Empecé a temblar y supliqué. Mason, por favor, no lo hagas así, hay gente mirando. ¿Y qué? Respondió, presionando mi clavícula y mirándome fijamente. Al fin me rendí. Mason, me equivoqué, no volveré a hacerlo. Déjalo ir, por favor, te lo ruego. Mi voz era entrecortada. Mason me abrazó y mandó cerrar la puerta. ¿No me quieres ya? ¿Por qué entregarme a otro? Cuando se enoja, Mason da mucho miedo. Recién entendí que antes se había contenido. Tuve que calmarlo una y otra vez. Al día siguiente, Mason me sostuvo con ternura y secó el sudor de mi frente. Bajó la cabeza, con una mirada llena de afecto. Si te portas bien y no me dejas, haría cualquier cosa por ti. Se arrodilló a mis pies para ponerme los zapatos. Entonces déjame salir de aquí. Mason se detuvo. En un tiempo. Pensé, probablemente nunca. Ese día, Mason se fue de viaje. Varios planeaban escapar. Un amigo me preguntó. ¿De verdad te vas a ir? Si te atrapan, es grave. Sí, respondí, sujetando su ropa, y en plena noche escapé. Después de salir, mi vientre creció más. Mason seguía en prisión, no creí que pudiera salir. De los que escaparon conmigo, algunos comenzaron a cortejarme. Yo pasaba los días en casa, enviándoles mensajes para que me trajeran lo que necesitaba. Ese día, uno de ellos me ayudaba a ponerme los zapatos agachado, cuando Mason apareció desde las sombras. Henry, arrodíllate. Levanté la vista, atónito, y quise correr. ¿Mason? ¿Cómo es posible? Temblando, vi cómo con solo una mirada, hizo que sus hombres atraparan al otro. No soy solo quien tú creías, dijo Mason, arrodillándose ante mí y tocando mi vientre. Su mirada reflejaba rabia contenida. Temí que quisiera eliminar al bebé. ¿De quién es el niño?
Preguntó con voz temblorosa. ¿Decir que es suyo? Pero si está por casarse con Jacob. Vi en las noticias que Jacob es una estrella del ballet, delicado y puro, perfecto para él. Y si decía que era de alguien de la prisión, seguro querría deshacerse de él. Mason miraba con furia a los presentes, y pisó al hombre en el suelo. Este gritó de dolor, sangrando por la mano. Corría a abrazar la pierna de Mason. No es él, no es él, por favor, no le hagas daño. ¿Te importa tanto? Dijo Mason, con celos en los ojos. Mandó a sus hombres llevarse al chico. Por fugarse, se le agregará más tiempo en prisión. Luego, con frialdad, limpió la comisura de mis labios y miró alrededor. Veo que te las arreglaste bien, Henry. Pero, después de estar conmigo, ¿puedes fijarte en otros? Su expresión era puro resentimiento. Al tocar mi glándula y ver que estaba limpia, su ira se calmó un poco. ¿Te tocaron? Dímelo. No. Todos ellos lo hicieron por voluntad propia. Al menos, después de tantos años, sabía cómo salir sin ser dañada roba. Les hice creer que después de dar a luz pensaría en una nueva relación. Mason me observaba. Ya no podía huir. Y si no huía, ¿qué haría él? Desesperado, le dije. Mason, no me mates. Este bebé vale mucho. Su padre, es una figura importante. Él está esperando con ansias el nacimiento. No hagas nada, por favor. Los ojos de Mason brillaban en rojo. Escuché cómo rechinaba los dientes. 8. ¿Una persona importante? Mason me sujetó la mandíbula con frialdad y preguntó. ¿Quién es? Aún no tenía una excusa lista, así que solo pude responder. No puedo decirlo. El rostro de Mason se endureció. ¿No quieres decirlo? Tarde o temprano tendrás que hablar. Me subió al auto a la fuerza. En el camino, mientras me lavaba las manos, escuché a sus subordinados conversar. ¿Por qué llevan a Henry a otro lugar y no lo devuelven a prisión? Parece que la prometida del director está enferma y necesita una compatibilidad o algo así. De no ser por eso, ya lo habrían castigado. Nunca he visto a nadie escaparse del director por estar embarazado. Fue muy osado, después de estar con el director, todavía quiere estar con otro. Cuando termine la operación, seguro acabará muy mal. Sentía la cabeza pesada. Mason realmente me estaba entregando como un regalo para Jacob. Lo que no esperaba era que me llevara a su villa. Quizás así le sería más fácil hacer el cambio en el futuro. Igual, no me sentía bien. El doctor llegará en un rato, dijo Mason, bajando la mirada hacia mí. Acababa de marearme y vomitar, y él se agachó para limpiarme la comisura de los labios. ¿Quién es el padre del niño? Como no respondí, su rostro se volvió aún más frío. ¿Crees que, si no lo dices, podrás quedarte con el bebé? Voy a interrumpir el embarazo. No pude evitar sentir los ojos arder. Mason estaba decidido. No puedes hacerlo. Mason, si lo haces, me matarás. Ya tiene 8 meses. Le resté un mes a propósito, y su mano tembló. Con el embarazo tan avanzado, si muero, tú tampoco ganas nada. Si insistes en la cirugía, entonces prefiero morir. En realidad, al principio sí consideré interrumpirlo, pero el médico dijo que probablemente no podría tener hijos en el futuro. Me dio lástima. Quería tenerlo. Me sentía demasiado solo. Quería compañía. Henry, puedes tener al bebé, pero después tendrás que dejarlo ir, dijo Mason con un dejo de tristeza. 9. No. Estaba por decir algo cuando Mason arrojó con fuerza los instrumentos que tenía. Los fragmentos se esparcieron por el suelo mientras él caminaba hacia mí con una mirada intensa. No te aproveches, Henry. Ya es un gran paso permitir que lo tengas. Desde hoy, no darás ni un paso fuera de aquí. Claro, aún podía serle útil. Pero,
Mason, ¿puedes prometerme que no le harás daño a mi hijo? Cuando nazca, no puede haber ningún error, porque me importa mucho. Mason, alterado, seguía apretando un trozo de metal que ya le había abierto una herida en la mano. Sangraba, con una expresión oscura. Henry, ¿de verdad no tienes corazón? ¿Puedes amar a cualquiera? Mason no era alguien que hablara de amor. Desde el inicio, solo le importaba su familia. Y yo, menos aún. Sí, mi cariño es así de barato. Si alguien me trata bien, yo lo quiero. Quizás quería burlarse de mí. Lo acepto. Pero en realidad, me encantaba el olor de sus feromonas. A propósito, dije con frialdad. Cualquiera menos tú. Vi cómo su pecho se agitó con fuerza. Era la primera vez que lo veía tan afectado emocionalmente. En su rostro había molestia, frustración y algo más, una pizca de tristeza. Sus ojos temblaron, luego se agachó y mordió mi glándula sin previo aviso. Aunque había pasado tiempo, su aroma seguía siendo tan intenso que me hacía temblar. Hacía mucho que no recibía feromonas. Empecé a entumecerme. Pero esta vez fue diferente. Me dolió tanto que el corazón me latía con fuerza. No. Fuiste tú quien me provocó, ahora aguántate. Mason se recostó sobre mí y volvió a morder mi glándula. ¿No dijiste el primer día que respetarías mi decisión? Me retracté. Tomó mi mano y la llevó a su rostro. Fuiste tú quien me provocó una y otra vez. Ya no puedes escapar. Me dolía el corazón, también los ojos. ¿Por qué Mason me marcó de nuevo? Pero ya estaba sin aire. Me empapé en sudor. Me acerqué a su cuerpo, buscando un poco de alivio al tocar su piel. Mason me abrazaba con fuerza, y yo le mordí el cuello. Su aroma era tan fuerte que ya no podía pensar. Henry, ¿por qué? Murmuró. Sus ojos rojos de rabia. Cualquiera menos yo. 10. Al día siguiente, Mason se fue. Nadie quiso decirme a dónde, solo que lo habían transferido. La comida era buena, muy nutritiva. Seguramente querían que me recuperara para que estuviera en buenas condiciones para Jacob. Mientras pintaba, Jacob se sentó frente a mí. Increíble que aún estés aquí. Sí, por ti. Jacob se puso rojo, con celos en la mirada. Pensé, ¿por qué sentir celos? ¿Acaso Mason no le dio todos los beneficios? ¿Mason sabe realmente qué clase de persona eres? Sacó un documento. ¿Sabe todo esto sobre tu pasado? Le eché un vistazo. Eran fotos de cuando mi maldito padre me vendía a otros. Aunque siempre logré escapar, nadie lo sabía. En realidad, mi padre me vendió más de una vez, y cada vez que lograba huir, me golpeaban casi hasta matarme. Por eso, entrar en prisión no me afectó tanto. La diferencia fue que con Mason, fui yo quien quiso acercarse. Él era, justo mi tipo. ¿Y qué con eso? Pregunté. Jacob continuó hablando. No creas que estuviste tanto tiempo con Mason en prisión porque te quería. Mason es obsesivo con la limpieza. Si supiera lo sucio que fuiste afuera, que hasta tienes un hijo, ¿crees que te aceptaría? No pude evitar reír y luego toser. Jacob no sabía nada. Yo me quedé por él. Parecía pensar que Mason me amaba. Le mostré mi glándula, aún impregnada del olor de Mason. Jacob, no importa cómo sea yo, a Mason no le importa. Él siempre me ha querido. Vi cómo el rostro de Jacob se retorcía de rabia. Mientras yo esté aquí, Mason nunca te va a amar. A menos que me hagas desaparecer. Jacob aceptó. Al fin y al cabo, quería deshacerse de mí. Aproveché que Mason estaba fuera, ocupado con trabajo. Ese día, me escondí en un camión de basura y escapé. Volví a mi antigua casa a recoger mis cosas. Jacob me lanzó unas tijeras con odio en la mirada. Destruye tu cara. Si no, no te dejaré ir.
Sin decir una palabra, me hice un corte. 11. 3 años después, sostenía a Leo en un lugar tranquilo y soleado. Vi las noticias de la ciudad S, y algo me sorprendió. La boda de Mason y Jacob había sido cancelada. Tal vez porque yo me había marchado y Jacob ya no tenía acceso a recursos. Además, un grupo de prisioneros, entre los que me encontraba, fue declarado inocente. Ellos habían caído. Por fin el cielo hacía justicia. Pero lo que no esperé fue que mi foto y mi historia se volvieran virales. En su momento, intentaron enviarme a casas de personas ricas y poderosas, y ahora Internet estaba lleno de rumores. Aunque los posts desaparecieron al día siguiente. Sospecho que fue obra de Mason. Después de todo, tuvimos una historia y él no quería verse involucrado. Los ojos de Leo eran idénticos a los suyos, y sus facciones también. Pero en el pueblo F, los recursos educativos eran muy limitados, así que yo mismo le enseñaba además de los libros escolares. Por suerte, Leo era muy inteligente y también muy hermoso. Algunos querían que lo enviara a una gran ciudad para trabajar como modelo infantil. La abuela del lado murmuraba, «Tú eres común, ¿cómo puede tu hijo ser tan guapo?». Las cicatrices de mi rostro ya casi habían desaparecido, solo quedaban algunas marcas leves. Después de todo, nunca planeé arruinar mi cara de verdad, fingir siempre se me dio bien, las heridas eran solo apariencia. Pero cada vez que salía, me maquillaba para parecer herido, poniéndome algunas cicatrices falsas para que no me reconocieran. Leo nunca me despreciaba, a pesar de ser su verdadero padre. Si me exponía en público, siendo un exfugitivo, era fácil que me reconocieran. Además, no sabía cómo reaccionaría Mason si me encontraba. Por las noches, dormía intranquilo. Leo me abrazaba con sus pequeñas manos suaves. Y sus ojos oscuros como uvas me hacían sentir que, al menos, tenía algo que proteger. Ese día, cuando compraba cosas en oferta para Leo, perdí un reloj. Era el mismo que, en la prisión, le había pedido a propósito a Mason. Solo para molestar a Jacob, quería tener un privilegio, incluso si estaba prohibido. Ese reloj lo encontró Leo revisando mis cosas y me preguntó: ¿Esto es tuyo, papá? Lo metí en el bolsillo sin pensar, y lo perdí. Bueno, solo era un reloj. 12. A la hora de la cena, el hijo de la abuela vecina vino otra vez a comer con nosotros. Leo no lo soportaba. Aunque yo le había explicado muchas veces que su padre biológico fue quien lo abandonó, Leo seguía insistiendo. Papá me quiere, y tu papá también te querrá. Le dije que fuera amable con ese tío, pero yo también me preguntaba por qué ese chico seguía viniendo a verme. Un día, el hijo del vecino me vino a buscar por algo de la escuela. Mira, yo soy mayor que tú, y así como estoy, ¿qué estás haciendo tú? Los niños no deberían ver eso. Hermano, aunque no seas guapo, tus ojos son bonitos. Me siento bien contigo. Me dio un plato de arroz frito con ajo y dijo: Hermano. Justo cuando se acercaba, un fuerte ruido de choque nos interrumpió. Un coche se estrelló contra la pared. Vi a Mason bajarse del auto. Me miró fijamente, caminando hacia mí. ¿Cómo podía estar aquí? Rápidamente me tapé el rostro. No, ya no tenía esa cara bonita de antes. Hola, ¿quién eres tú? Intenté fingir confusión. Henry. Al oír su voz, sentí un golpe en el pecho. El corazón me latía con fuerza. ¿Qué hacía en este lugar? ¿Qué te pasó en la cara? En sus ojos había emociones que no entendía, ¿acaso preocupación? ¿Necesitas algo? El hijo del vecino intervino, tirando de su brazo. No preguntes, no te metas. Henry, ¿quién es él? Mason habló con voz tensa, me subió al auto a la fuerza. El otro vino a detenerlo, pero Mason solo lo miró con frialdad. Mason. Le rogué, tratando de calmarlo. No tengo nada con él. No hagas escándalos donde sea.
Mason ignoró mis palabras y le dijo al conductor: «Conduce». Apretaba los labios con determinación, y de pronto me marcó el cuello de nuevo. «Henry, ¿nunca aprendes? Te importa todo el mundo menos yo. ¿Me odias tanto? ¿Prefieres esconderte durante años antes que verme?». Su voz ronca sonaba al lado de mi cuello. «¿Qué hice para que me trates así?». Empezó a besarme y quería que lo besara. «Mason, ¿vienes a arrestarme?». «Ya no tengo cargos, ellos cayeron». «Jacob debe haberse operado ya, ¿qué más quieres?». Mason dijo: «Buscaba a ti». 13. En el fondo, siempre he sido un poco rebelde y algo confuso. Así que, con duda, pregunté: «¿Por qué me buscabas? ¿Es porque aún te gusto, te importo?». No podía creerlo. «Pero en internet dicen que estuve no solo contigo, sino con otros, con el hijo mayor de la familia Cheney». «Henry». Mason me besó para que dejara de hablar. «No me importa tu pasado, pero quiero que, desde ahora, solo estés conmigo. Te amo». Su mano acarició suavemente mi cuello. Fue como un río cálido, suave y constante. Mi corazón latía raro, como si sus palabras me envolvieran. Sentí ganas de llorar, pero también algo de alegría. «Pero tú solo me llevaste para que operara a Jacob, ¿no es así?». Mason se irguió, como si se hubiera dado cuenta de algo. «¿Cuándo fue eso por Jacob?». «Cuando me llevaste a la mansión, tus hombres decían que me necesitaban para un trasplante o algo así». Mason parecía enojado pero a la vez comprensivo. «Eso lo inventaron ellos. No quería que nadie supiera cuánto me importabas. Y ahora, todo está resuelto». Con mirada profunda, dijo: «Henry, en realidad eres parte de su familia. Tú naciste primero. Deberías haber sido mi prometido desde niño. Pero fingieron tu muerte, y todo recayó en Jacob. Tu padre adoptivo fingió tu muerte para vengarse de tu padre biológico, quien no lo ayudó cuando más lo necesitaba. Te crió solo para vengarse. Además, investigando, descubrí que él estuvo involucrado en cosas muy turbias con otras personas. Por eso fue a prisión. Cuando vi tu información, sospeché algo. Porque tú fuiste a quien vi primero. De Jacob solo tenía fotos. Cuando llegaste a prisión, me suplicaste que te marcara, ¿sabes cuánto aguanté? Después de todo lo que provocaste en mí, supe que eras el único. Mi mente colapsó con tanta información. Entonces, ¿por qué no me lo dijiste antes? Porque su familia también estaba en peligro. Tu padre adoptivo y otros querían que Jacob entrara en prisión para protegerse. Tu familia biológica les pidió ayuda desde el extranjero. También había espías en prisión, por eso protegí a Jacob y no quise que te afectara. Entonces, ¿realmente soy parte de su familia? Me sentí muy triste. Con razón Ethan siempre me golpeaba o me insultaba cuando era niño. Solo me enseñaba a ser provocador, nunca a defenderme. Mason me besó la frente con ternura. De ahora en adelante, yo te amaré. ¿Y tu cara, quién te la hizo? Acarició mi mejilla con cuidado. Rápido me limpié el rostro. Es maquillaje. Pero Jacob sí me cortó la cara con unas tijeras. Fue una herida grande. Mira, todavía queda un poco. Le mostré la cicatriz. Amor, di algo. Aunque resultó ser mi hermano biológico, me sentía incómodo. No había disfrutado nada de esa familia, y aún así me guardaban rencor. ¿Qué pasa? ¿No decías que me amabas, entonces? Le haré lo mismo a su rostro. Ojo por ojo. Mason hablaba en serio. Me quedé pensando. Olvídalo. Mason negó con la cabeza y me tomó la mano. Yo me encargaré de que se haga justicia por ti. 14. Mason me besó, haciendo que la palma de mi mano se suavizara, sus ojos estaban un poco nublados. Supe que era el momento, así que dije: voy a recoger al niño. Mason tembló un poco,
y su expresión claramente mostró tristeza. Henry, ¿podremos tener hijos en el futuro? Mi cuerpo solo puede tener un hijo. Los ojos de Mason mostraron dolor, pero lo aguantó. Tu hijo también me gustará. Por supuesto, te gustará. El coche se detuvo lentamente. Mason no bajó, yo fui a comprar algunos regalos para Leo en un puesto pequeño. Papá, dijo Leo al verme, y abrazó directamente mi pierna. Pero entonces, sus ojos agudos notaron la marca de beso en mi clavícula. Uf. Por suerte no estaba tan mal. Papá, ¿quién te hizo daño? Miré hacia el coche y guardé silencio por un rato. Mason abrió la puerta y abrazó a Leo inmediatamente. El pequeño se quedó inmóvil, mirándolo fijamente. Ah, papá. Mason sostuvo a Leo y me miró. ¿Me has ocultado esto desde la prisión? Henry, ¿por qué no me dijiste que era mío? Tenía miedo, no estaba seguro de tu amor ni de mi lugar, así que te mentí. Sostuve una veleta, que giraba con la brisa suave y agradable. Mason tomó mi mano con la suya. De ahora en adelante, siente bien esto. No volveré a dejar que te hagan daño. La carita de Leo mostró sorpresa, pero luego confusión. Papá, ¿tú no quieres al padre? ¿Nos vamos? Empezó a intentar apartar a Mason, queriendo bajarse y alejarse. Desde ahora, pueden intentar llevarse bien. Mason me sujetó del hombro, con una mirada directa. ¿No te gusta? ¿Acaso te gustará más adelante? ¿Qué más me has ocultado? Esa noche, susurré al oído de Mason. Solo te tengo a ti. Solo tú me has marcado. Pronto me arrepentí. Mason estaba demasiado emocionado esos días, el doctor dijo que sus niveles emocionales estaban por las nubes. Se podía notar. Después de que Mason curó completamente mi rostro, me llevó a casa para reconocer a mi familia biológica. Vi a mis padres llorar sin poder contenerse. Él mandó a Jacob a pagar una multa, casi lo golpea hasta dejarlo medio muerto, pero al final Jacob reconoció su error. Hermano, lo siento. Mason me dijo. Ya sea por reconocer a la familia o por casarnos, te daré todo lo que mereces. Leo y Mason quizá están unidos por la sangre y se llevan muy bien. Mason me besó en los labios bajo un árbol.